Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yuxel y Bar Bakhtas parecían haber cerrado definitivamente su historia de amor hasta que la voz menos esperada rompió el silencio, el hermano de Yamur. Sus palabras lo cambiaron todo. Bar está arrepentido. Muy arrepentido. Pero ya es tarde, dijo con tono firme y mirada dolida. ¿Qué hay detrás de esta declaración que ha desatado un verdadero huracán mediático? ¿Por qué ahora? ¿Y qué impacto tuvo en Yamur, quien intentaba rehacer su vida lejos de los focos y los recuerdos? Todo comenzó cuando el hermano menor de Yamur, Emir Yuxel, fue entrevistado brevemente por un programa de televisión a la salida de un restaurante en Estambul. Lo que debía ser una aparición inocente se transformó en una bomba emocional. Con el rostro serio y sin esquivar preguntas, Emir declaró: Bar me escribió hace unas semanas. Me dijo que cometió errores y que cada noche sueña con volver atrás. Pero Yamur ya no es la misma. Estas palabras, captadas por las cámaras, no tardaron en viralizarse. La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos seguidores de la expareja comenzaron a especular sobre una posible reconciliación, pero otros fueron más realistas. Si de verdad la amaba, no la habría dejado sola en su peor momento, comentó una fan. Y es que todos recuerdan cómo, en medio de la crisis emocional que atravesó Yamur meses atrás, Bar eligió alejarse, según fuentes cercanas, por miedo a no saber cómo acompañarla sin dañarse él también. Pero las palabras de Emir no se detuvieron ahí. En otro momento de la entrevista, soltó una frase que muchos interpretaron como un claro mensaje a Bar: a veces, el amor no basta. Hace falta valor, y él no lo tuvo. Esta afirmación hizo estallar el debate. ¿Fue Bar un cobarde? ¿O simplemente no supo manejar el peso de una relación tan expuesta y frágil a la vez? Lo cierto es que, según nuevas filtraciones, Bar intentó acercarse a Yamur de forma privada. Una fuente anónima reveló que le envió una carta escrita a mano, donde decía: no pido que me perdones, solo que me escuches por última vez. Te sigo llevando en cada parte de mí. Sin embargo, al parecer, Yamur no respondió. Ella ya no quiere mirar atrás. Está enfocada en su sanación, aseguró una amiga cercana de la actriz. En medio de este torbellino, la prensa comenzó a buscar declaraciones de Bar, quien fue captado recientemente saliendo de un centro terapéutico. Los rumores de que está asistiendo a sesiones psicológicas cobraron fuerza. Algunos medios incluso aseguran que ha empezado un proceso personal de reconstrucción. Estoy intentando entender por qué destruí lo que más amaba, habría dicho a uno de sus amigos más cercanos, según publicaciones especializadas. Mientras tanto, Yamur guarda silencio. Su única reacción fue una historia en redes sociales donde compartió la frase: a veces el silencio es la mayor respuesta. ¿Fue una indirecta? ¿O simplemente un acto de paz interior? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí queda claro es que el hermano de Yamur no habló por hablar. Conoce bien el dolor que su hermana cargó en silencio durante meses. Y por eso sus palabras pesan como piedras. La tensión seguía creciendo. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Yamur y otros tantos exigiendo que Bar diera la cara públicamente. Pero quien volvió a tomar protagonismo inesperadamente fue Emir, el hermano. En una nueva publicación en sus redes personales, escribió lo siguiente: perdonar no es olvidar. Perdonar es entender, y aún estamos lejos de eso. Esta frase, acompañada por una fotografía de infancia junto a Yamur, generó miles de reacciones en apenas minutos. Los medios, por supuesto, no dejaron pasar la oportunidad. Programas de televisión analizaron gesto por gesto de Emir, palabras por palabras de Bar en el pasado, y hasta antiguos mensajes que la pareja compartía en redes sociales cuando todo parecía un cuento de hadas. Él decía que ella era su paz, entonces ¿por qué eligió el caos?, se preguntó una presentadora en un programa de espectáculos. Pero fue el entorno de Yamur quien finalmente comenzó a marcar la narrativa.
Una amiga íntima, en declaraciones exclusivas, dijo, lo que más le dolió a Yağmur no fue la ruptura. Fue el abandono emocional. Ella no necesitaba un héroe, necesitaba compañía. Y él desapareció. Estas palabras provocaron una nueva ola de comentarios. ¿Estamos ante una historia de amor que fue malentendida? ¿O de un amor que se rindió cuando más se le necesitaba? Lo que nadie esperaba es que, días después, Bar publicara una imagen en su cuenta oficial, una fotografía en blanco y negro, sin texto, donde se le veía sosteniendo una flor marchita. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios preguntando si era una señal para Yağmur. Algunos fans incluso llegaron a editar la imagen con frases como, la flor se marchitó, pero la raíz sigue viva. La respuesta de Yağmur, aunque no fue directa, no tardó. En una entrevista promocional para un nuevo proyecto televisivo, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, respondió con voz serena, creo en sanar. No sé si eso incluye volver atrás. A veces sanar es seguir caminando, aunque duela. Esa frase lo dijo todo sin decir nada. Su mirada, sin embargo, reflejaba una mezcla de nostalgia, firmeza y una pizca de tristeza. Mientras tanto, Emir se ha convertido, sin quererlo, en una figura clave en este drama. Varios seguidores lo han calificado como el protector silencioso de su hermana, otros lo acusan de haber reabierto heridas que Yağmur intentaba cerrar. Pero él se defiende, no hablé por polémica. Hablé porque a veces el silencio perpetúa el dolor. Bar, por su parte, ha evitado entrevistas. Pero su entorno confirma que está más retraído que nunca. Un amigo cercano, que prefirió no dar su nombre, reveló, Bar no duerme bien. Está pasando noches enteras escribiendo en un cuaderno que no deja que nadie lea. Me dijo, estoy intentando reconstruirme con las piezas que yo mismo rompí. Y mientras esta historia parece seguir escribiéndose entre silencios, frases sueltas y gestos simbólicos, los seguidores de ambos no pierden la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, simplemente desean que ambos encuentren paz, juntos o por separado. En definitiva, esta historia de amor, errores y arrepentimientos ha tomado un nuevo rumbo gracias a la intervención de una voz inesperada, la de un hermano que no pudo seguir callando. ¿Será esto un punto final o un nuevo comienzo? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro, Bar y Yağmur ya no son los mismos, y lo que venga ahora dependerá no solo del amor que se tengan, sino del amor que se tengan a sí mismos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Bar merece una segunda oportunidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.